Y con este yacecito vamos introduciendo a nuestro jockey del día de hoy. Nacido en nuestra ciudad de Mar del Plata, en nuestra provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata de 1978. Ya hablamos de caballo, hablamos de escolazo. ¿Todavía están los cigarrillos, jockey? Ya no hay más, ¿no? Puede ser, Es escritor y periodista. Publicó múltiples novelas como Crímenes Causa, Lima un sábado más, Lloran mientras mueren, No permitas que mi sangre se derrame, Agazapado. También una novela gráfica sobre la ESMA junto con Iñaki Echeverría. Bueno, una trayectoria impresionante. Fue distinguido con el premio Alfonsina en el rubro creación literaria. Para un marplatense se ha repetido con la Alfonsina, tiene doble premio. Y es docente de la carrera de periodismo en TEGA y de la carrera de artes de la escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Dicta talleres y clínicas de escritura. Se llama Juan Carrá, bienvenido. Autor de 4 caballos negros, esta novelaza con la que empezamos el programa. Buenas, Juan, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy contento de tenerte, sabés que sos amigo de la casa. Sí, muy contento de estar acá. Y llegás con esta novela 4 caballos negros. Nosotros nos tomamos del caballo porque nunca habíamos hecho un programa sobre los caballos. Brillante. Pero tu novela es mucho más que eso. Apertura impresionante con los caballos. Promete más la apertura que la novela, vamos a ser realistas. Que la novela es Ricardo Romero, editor de la novela, en la contratapa, escribe una muy linda contratapa, porque además hermoso. Es un gran escritor. Bajo la temblorosa luz de un candil, entre documentos y testimonios que parecen multiplicarse, un cronista intenta dar cuenta de una historia poblada de fantasmas. Que es la historia de estas 4 mujeres que son atravesadas por diferentes desgracias en los principios del siglo XX, en esa Argentina de gaucha todavía, esclavitud, prostitución, como trata de personas, bueno, todos los males que se pueden imaginar, todo lo que puede haber. Van dando forma a una novela criminal en donde estas mujeres empiezan a empoderarse y empiezan a salir adelante. No vamos a decir mucho más porque podemos spoilear. En el medio, una trama hiper recontra bien construida, bien policial, a tu estilo, mucha fluidez en la narración, unas imágenes muy bien construidas. Bueno, hermoso trabajo. Muchas gracias. Contanos lo que nunca te preguntaron nada. ¿En qué te inspiraste para escribir esta novela? Bueno, es una pregunta muy compleja. No, a ver, está bueno decir que en realidad debe ser la primera vez en mi vida que me siento a escribir desde un postulado teórico, digamos, ¿no? O sea, es una cosa que nunca me pasó. Siempre soy de salir a buscar historias desde las imágenes, desde alguna cuestión más de trama y demás. Acá me interesaba representar en un texto ficcional algo que vengo pensando hace un tiempo y vienen pensando otras personas, pero a mí particularmente me interesa mucho y es como una especie de línea que trabajo en la universidad y demás, que es establecer una especie de linaje de la novela criminal actual, no tanto con la novela negra norteamericana, que es lo que se suele hacer habitualmente, sino con nuestra literatura del siglo XIX. Digamos, ahí hay una intención que me resulta súper interesante, que es ver cómo a partir de la reescritura, apropiación y reescritura de textos del siglo XIX, particularmente de la gauchesca o de la instancia posterior, esas crónicas más de Juan Moreira, o sea, las cuestiones más de Gutiérrez, ahí ya hay un germen de lo que después en la literatura post-2001 hay otras cosas antes, ¿no? Pero lo que después empieza a aparecer con mucha fuerza en La pluma de Oyola, claro. Y todos los que seguimos atrás de él, lo que después él llamó y se empezó a llamar el western urbano, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de por qué western urbano, de dónde viene todo esto que estamos diciendo, cuál es la línea con el western, y ahí empezando a rastrear cosas, empezar a hacer como una especie de paralelaje entre el western, la novela popular del siglo XIX en los Estados Unidos, con la novela o la literatura popular, podríamos decir folletinesca, del siglo XIX en la Argentina, que tiene que ver con esta idea, ¿no? de la gauchesca. Que esa tesis un poco de partida me parece que da como resultado algo que no se había hecho, que por lo menos yo no había visto o no tan hecho, que es esto, que logras vos, ¿no? Que es esta mezcla, esta mixtura. Sí, a ver, a mí lo que ahí... Yo creo que hay muchos textos que de manera que tienen de fondo esta idea. Yo lo que traté de hacer es como hacerla netamente evidente, digamos. Claro. Incluso trabajar con muchas intertextualidades como para que el texto dé cuenta un poco de ese linaje, ¿no? Es un 4 caballos negros es un texto plagado de mis lecturas. Está plagado, o sea, por supuesto apropiadas, laburadas. A algunas personas no les serán absolutamente transparentes,
a otras irán encontrando palmo a palmo qué textos están apareciendo. Recién leías en la apertura un fragmento puntual donde yo me apropio de un personaje de Roberto Barth, que es Hafner, que es el rufián melancólico de los Siete Locos. Bueno, yo le hago una especie de precuela, ¿no? Es el hombre que maneja los prostíbulos de la época como un joven, y después el texto da cuenta del linaje con Art, o sea, va en busca de ese personaje, lo va a ir creando. Y a mí me interesaba también pensar que Art es en algún punto el personaje, el escritor del siglo XX que pone en algún punto las clases subalternas en el centro, en las voces subalternas también en el centro, con textos como, no sé, Los Siete Locos mismos, pero también sobre todo con El Juguete Rabioso. Y a mí particularmente me encanta El Amor Brujo, que es un texto que tiene un componente alucinante de análisis de época y de clase, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo de lo criminal, de la novela criminal, que es una de las variantes del género negro, que es donde yo me inscribo, donde quiero pertenecer, donde me siento cómodo. Y bueno, y este texto da cuenta un poco de eso. Ahora, después es una novela de pistoleras. De pistoleras, claro, de pistoleras, que eso también es bastante nuevo. Sí. Eso me acuerdo de está en la novela de, creo que se llama Pistolera, de hecho, de Paula Castiglione, ¿no? Se llama Pistolera. Exactamente, sí. Que hay un personaje femenino muy fuerte también. Sí. Y después no sé más, no se me ocurre mucho. Bueno, Nico Ferraro tiene también. Claro, los últimos tiempos hay algo más modernoso, claro, ¿no? O sea, más actual, sí, que yo vi que personajes femeninos fuertes, Ámbar de Nico Ferraro, clarísimo, y eso es claramente un western. Y dentro de que, o sea, me parece que la respuesta es bastante evidente, pero me gusta que profundicemos en eso. ¿Por qué están apareciendo estas heroínas? Que probablemente yo a veces pienso, bueno, quizás aparecen antes en la literatura que en la realidad en algunos casos. Absolutamente. A mí me parece que también tiene que ver con cómo fuimos. A ver, los géneros, para que puedan sobrevivir, tienen que ir construyendo su propia adaptación a los tiempos, digamos, ¿no? Si no dejan de ser el vehículo de lo pop, digamos, no se quedan como... ¿Qué es lo que no son populares? Claro, o sea, entonces ahí... de museo. Claro, y pasa lo que, por ejemplo, el género de Enigma le pasa eso. Es un género anquilosado, es un género que todo el tiempo lo tenés que referenciar con el pasado, porque si no hace mucho ruido. Si nosotros siguiéramos escribiendo al estilo Hammett, todo haría mucho ruido, me parece, o sería muy paródico. Entonces los textos que quieren jugar con lo pulp, digamos, con la cosa más fuerte y el realismo, me parece que tienen que ir tomando de los conflictos sociales y de las vertientes sociales. Sobre todo a mí me parece muy importante pensar quiénes son esos sujetos o esas sujetas, en este caso de las orillas que queremos utilizar la literatura para ponerlas en el centro, ¿no? Uh-huh. Y a partir de eso empezar a jugar. A mí me interesaba en este caso, esta novela está escrita hace mucho tiempo, por más que se publicó ahora. Y en ese momento yo siempre trabajo con personajes femeninos, siempre. Todas mis novelas tienen personajes femeninos de mucha potencia, incluso, o sea, en Lima, por más que tenga el nombre del boxeador, hay 3 mujeres que se comen la novela. En una tradición donde por lo general los personajes femeninos están ahí como decorado, bueno, objeto de deseo. A mí me interesa muchísimo trabajar personajes femeninos, porque las psicologías femeninas me parece que son extremadamente interesantes para poder pensar lo criminal. Y a la vez me parece que lo social también, pensado desde los personajes femeninos, propone construir personajes masculinos más ambivalentes, o sea, no sé, creo que correr el foco a ese lugar, desde, por supuesto, desde una mirada masculina, porque yo soy un escritor, digamos, heterosexual, digamos, cis, y no puedo despojarme de eso, pero sí me parece interesante buscar por ahí. Y en este caso puntual me parecía interesante trabajar con 4 mujeres que representaran 4 formas de violencia y 4 formas de esclavitud diferentes, ¿no? O sea, 4 formas de pensar la criminalidad y de pensar también la idea de la redención, que me parece que es un tema absolutamente importante, la idea de los westerns. Te quería hacer una pregunta, Juan. Te estaba escuchando y me pareció interesante esto de que no digas que la novela parte desde más de, esto lo interpreto yo, lo hago una lectura yo, desde la forma más que de lo que vos querías decir, desde un postulado teórico, como dijiste. Esto tiene que ver también con, o un poco con esto de dar clases en la UNA, por ejemplo, de estar tratando de investigar, armar, ¿no? ¿Cómo viviste esa enseñanza? Por lo menos para mí, como en mi trayectoria, está absolutamente ligado con eso. Yo creo que si no fuese profesor de la Universidad Nacional de las Artes, no fuese profesor de la universidad pública, no... Y de escritura, ¿no? O sea, todo cae ahí, sí.
no podría hoy conceptualizar un montón de cosas que conceptualizo que antes no las hacía, sinceramente. Aprendiste más de lo que fuiste a enseñar. Sí, claro. Absolutamente, y sigo aprendiendo muchísimo lo que aprendo en la universidad como docente. Para mí, yo me siento un privilegiado absoluto de ser, pero un privilegiado, a mí me da risa cuando ahora con todo el conflicto universitario se hablaba de que los docentes universitarios y demás somos privilegiados, que somos porque laburamos poco y cobramos mucho, bueno, toda esa movida, ¿no? Que se dice, yo me considero un privilegiado absoluto, pero un privilegiado de poder estar en un aula pensando literatura con 30, 40 pibas que se interesan por la literatura todavía, ¿no? Que algunos tienen un interés y que algunos vienen como con mucha avidez y algunos vienen con mucha carga y uno aprende un montón de ellos, ellas. Yo aprendo un montón de mis estudiantes. Digo pero también está como una gana, como no una cuestión así paternalista, sino como esto, sentido de pertenencia, ¿no? Aprendo un montonazo con eso y aprendo un montón de mis colegas también, de las charlas con otros docentes. Me encanta. Yo insisto, me siento absolutamente privilegiado de poder serlo. Incluso a mí me desvío un toque, pero me parece que me gusta decir esto. Yo no pude ir a la universidad como estudiante, digamos. Yo laburaba mucho y la verdad no tenía posibilidades, o sea, las posibilidades de tiempo para estudiar eran muy pocas. En ese momento no tenía ni cercanías con la literatura, era una época totalmente diferente. Después, ya más de grande, estudié periodismo en un terciario y ahí empecé a vincularme con la escritura y después apareció la literatura, ¿no? Entonces, para mí estar en ese lugar que me lo posibilita ser un escritor, porque doy taller, entonces está relacionado con otra cosa, para mí es una tremenda responsabilidad, pero también es un tremendo privilegio estar ahí, ser parte de las aulas de la universidad. En ese sentido, modificó muchísimo también mi mirada de mi propia escritura. Claro. Y la posibilidad de leer de otra manera también. O sea, yo leo de otra manera absolutamente distinta de lo que leía hace unos 6-7 años, que fue cuando empecé junto con la carrera de artes de la escritura en la Universidad de las Artes. Fui de la primera camada de profesores de taller y desde ese momento a hoy yo siento una transformación absoluta en mi escritura, en mi lectura, en todo, en mi vínculo con la literatura. Qué hermoso. ¿Sabes que siempre que viene alguien que está ahí, a mí me encanta resaltar eso porque me parece una carrera excelente, una cosa casi milagrosa en este país? Las cosas que están pasando ahí son alucinantes. Nacen editoriales. Claro. Editoriales que, como Salta el Pez, por ejemplo, que yo incluso soy autor de esa editorial, que editoriales de una seriedad, de un respeto al autor, de una calidad. El lugar hermoso que se le dio a la poesía en esa carrera y la proliferación que hay de editoriales y de textos poéticos que... alucinante. Para mí es alucinante. Y casi como un resultado, entonces sale este libro de investigaciones. Sí, porque aparte incluso es mi trabajo de investigación para la universidad. Yo estoy trabajando para escribir una especie de ensayo respecto a esto. Y en un momento dije, bueno, loco, a ver qué pasa con la narrativa, con vos que estás con la cabeza en esta clave. Ya ves, cuando escribí No permitas que mi sangre se derrame, fui por la idea de hacer un western, pero un western urbano actual, contemporáneo. Yo dije, bueno, no, me voy a ir claramente al siglo XIX, me voy a ir hasta el barro, a la Pampa, me voy a ir a los gauchos, que es lo que me interesa, y laburar claramente esta idea, ¿no? Nos visita Juan Carrá, escritor, periodista, autor de 4 caballos negros, esta novela, este western pampeano más que urbano en este caso. Western locro, le dijo. Western locro, que acontece en el final del siglo XIX, más o menos por ahí, en la Pampa, Argentina, y a caballo de unos caballos, que yo decía antes, cuando leí el libro un poco me da la sensación de como que era la nave espacial de la Pampa, porque el caballo en esa época no era, pues así, andá 3 leguas, sí, pero 3 leguas te podía agarrar un malón, te podían secuestrar, te podían cagar. Aparte, viste que hay algo que
que los que escribimos desde hoy con los caballos hay que tener en cuenta que no es que te agarrabas el caballo y le dabas. Había que cambiar de montura, había que dormir. Tiene que comer, tomar agua, sí, el bicho. Claro. Cuando vas con el caballo adelante, el caballo adelante empieza a hacer su necesidad y vueltas atrás, horrible. No es que le echan nafta y sale. Claro, olvídate. Igual más barato que echarle nafta, seguro. Sí. ¿Qué te sale? Un poquito de pasta de alfalfa nomás para el caballo. Te voy a dejar dos preguntas para el próximo bloque. Dale, y vamos dale. ahora a escuchar una canción de caballos. Primero, varias veces cuando hablaste antes y hablaste de referencias, de arte y demás, pensé en Borges. Un montón de veces Sí, dije, acá también este libro está Borges. Sí, también. total. ¿No? Está el sur, todo. Entonces, por un lado eso, que nos cuentes un poco de qué tanto hay de Borges. Uno en principio dice, no puede haber nada de Borges, no puede estar Borges. Mentira. Está Borges también y por Ya lo qué. comprobó Pibla, es mentira eso. Tal cual. Y después también que nos cuentes un poco de la investigación, porque acá te metes en una época determinada, hay también una manera de escribir dada distinta cuando se escribe en el siglo XIX, o desde ese lado, desde ese punto de vista o no. También que nos cuentes cómo fue esto de investigar si lo hubo la psicología femenina, si crees en tal cosa, un poquito cómo fue la confección, corte y confección de este libro, cómo se preparó este asado con cuero en medio del campo. Con Juan Carrá, un ratito más. 4 caballos negros publicó Aquilina, no se lo pierdan, y en un ratito seguimos hablando del libro. Para cuando el comisario entró a la pulpería, Álvarez estaba tranquilo. Todavía era temprano y nada más estaba Vega, un payador cansino, parte del mobiliario. Sánchez miró de reojo el chiripá desgastado, las botas de poto sin remendar, las espuelas nazarenas oxidadas de no tocar cuero alguno. Le dio pena, hombre grande para andar tirado en un rincón. Se le acercó y le dejó unas monedas. El gaucho agradeció rasgando las cuerdas en un preludio que le arrancó algunas lágrimas. Del clavijero colgaba una cinta raída, grisácea, que el cantor juraba había sido celeste. La cabeza de lado, apoyada contra la caja del instrumento. Del cuello le colgaba una bolsita de tela que solamente el pulpero sabía guardaba una rama seca de trébol y el mechón de la moza que todavía extrañaba. El pelo plateado largo, tan fino, que dejaba ver la cicatriz marcada en la sien. Las huellas de viruela entre la barba, los ojos cerrados como si prescindir de la luz le sirviera para encontrar en su mente los versos. La voz grave retumbó en la pulpería vacía. Es triste la vida del pingo, siempre poniéndole el lomo al gaucho que anda solo por estas tierras tan bravas, escapándole a las balas de los hombres de la ley, como si fuera un gran buey que se amaña en la enlazada. Vamos, Juan Carrá leyendo un fragmento de 4 caballos negros, esta novela, este western pampeano, ahí esto western locro antes. Western locro, ese lo puso Mínimo Lero eso. Mínimo Lero, western locro. Sí, en esta radio. Spaghetti western, el western locro, que publicó la editorial Aquilina, un muy buen sello especializado en literatura negra y criminal, que se tiene ya hace cuántos años está. Sí, tiene casi, te diría, 15 años por lo menos. 15 años más o menos. Sí. Y vos publicaste varios libros ya en este sello. No, este es mi primero. No. Mira. Fue mi deseo de siempre y llegó algún día. Por fin llegó, siempre llega. No. Hay una novela de las mías que es muy similar en estética, que es la primera, que es Criminis Causa, pareciera que es de la colección, pero no, es la primera. ¿Cómo cambió el Juan Carrá escritor desde esa primera novela? Incluso te podría decir desde el periodismo. Vos trabajabas en Mar del Plata, en un diario, en la sección policiales. ¿Cómo se fue cambiando ese narrador hasta llegar a 4 caballos negros? Te escribí ahí un poemita y todo. Tiene más versos ahí. Faltó la guitarra. Una gauchesca ahí. Muchísimo, cambió mucho. Y yo creo que tiene que ver con. El periodismo a mí me dio muchísimo oficio. Y después, yo soy una persona que como medio obsesiva con mi laburo. Soy como una persona que tiene mucho miedo a que lo que viene sea peor que lo que pasó. O sea. Y yo creo que esa obsesión y esa autoexigencia, que a veces está buena y a veces está muy mal, me llevaron a tomarme muy en serio lo de la literatura. Yo arranqué escribiendo en una redacción, medio en joda, pero sí para despuntar el vicio de ver cómo era escribir una novela. Y después esa novela, con todo lo mal que está, tuvo lectores y apareció la posibilidad de una segunda y una tercera. Después yo me vine a vivir acá. Cuando vine acá sentí que había que tomármelo un poco más en serio y
y darle el lugar que merecía. Empecé a hacer clínica de obra, y Julián López para mí es una persona extremadamente importante en el desarrollo de mi escritura, sobre todo porque él fue alguien que me puso muy en crisis lo que yo venía haciendo, porque yo venía haciendo para el género algo muy de mímesis con el periodismo, digamos, ¿no? Algo muy de la prosa de la crónica. Eso te iba a preguntar, ¿no? Si tenías vicios de periodista en tu literatura. Yo creo que ya no, yo creo que ya logré hoy ser más escritor que periodista, claro. Casi, porque aparte casi que no ejerzo el periodismo, claro. Ya escribo muy poco periodismo. Incluso el texto de no ficción que publico el año que viene tiene mucho más de novela que de texto más crónica. ¿Cuál sería la diferencia de grandes rasgos entre una prosa de periodista y una prosa de escritor? Bueno, la prosa periodística en sí, la que no juega con la narrativa, es una prosa para informar, por lo tanto es una prosa que dice. Y que no tiene autor, ¿no? Lo puede casi, si escribimos los tres una prosa así, los tres vamos a escribir lo mismo. Creo que en algún punto es eso. Claro. Pero, y aparte esta idea de que dice permanentemente, no muestra nada. La literatura tiene que mostrar. Yo creo que la gran diferencia entre la literatura y el periodismo es eso, decir y mostrar. Apoyó las espuelas en el suelo. Claro, ahí. Está lleno de imágenes mostradas en tu libro. Exactamente. Muy bien mostradas. La construcción de imágenes, ¿no? Y que uno no va a sentenciar nada ahí, no viene a editorializar, no viene a construir. Aunque estemos trabajando un mensaje político, todo claramente, ¿no? Pero lo que hay es otra cosa. Hay como más paciencia, más calma, ¿no? Te vas llevando, cuando te vendes ya estás en el asado, comiendo el asado. Es otra propuesta, claro. Me parece que son géneros discursivos distintos y con lógicas distintas. Te iba a preguntar, Juan, en ese sentido, porque también hiciste una investigación, o sea, fuera de que de lo no periodístico, me ayuda enormemente a trabajar en ficción. Claro. Y yo por un poco que también me ha pasado un par de veces, ¿cuánta información quedó afuera de la novela? O sea, ¿cuánto aprendiste? Viste que es un material enorme, y después lo que podés utilizar termina. ¿Cuál es el criterio de dejar afuera material de investigación? Bueno, en eso yo lo aprendí mucho con la crónica también, con la crónica narrativa. Yo como que tengo ese nexo intermedio, yo hice mucho laburo de crónica narrativa, algo más de no ficción, digamos, ¿no? O sea, ahí he elaborado mucho ahí, soy de la escuela de Alarcón, o sea, me formé con él y aprendí muchísimo de él. A ver, a mí me parece que cuando uno se sienta a escribir una novela, yo cada vez investigo menos de la realidad. Eso también eso es un tema. Y ahí investigo más en la literatura. Bien. Me parece que eso también está bueno pensarlo, ¿no? Yo tanto ver qué se comía en esa época, sino que escribieron otros. Que escribieron otros que se comía en esa época, claro, ¿no? Entonces, hoy recién Enzo me hablaba de, ¿cuánto Borges hay? Hay mucho Borges, porque Borges es uno de los que reescribe la gauchesca. Digo, El fin es uno de los mejores cuentos que hay de reescritura gauchesca, aunque por ahí políticamente uno puede disentir, pero bueno, en algún punto es un texto maravilloso, es un texto de duelo, es un western a cuchillo. O sea, entonces ahí hay mucho para trabajar de lo que yo quiero trabajar acá, el movimiento de los cuerpos, la coreografía, la forma de hablar de esos personajes, porque vos pensás que es un texto en prosa que apropia un texto en verso, ¿no? O sea, es interesante eso para ver cómo se hacía. Yo, por supuesto, para mí es un tremendo referente para pensar esta época. Pero después, ¿cuánto queda afuera? Lo que hay que empezar a darse cuenta, yo creo que hay un primer impulso de escritura donde está todo adentro. Claro. Y después, en el proceso de trabajo de una segunda lectura, es esculpir y sacar, ¿viste? O sea, donde te das cuenta, esto está zarpadamente excedido. Y después ahí aparece también, a mí me parece, yo reivindico enormemente la figura de los buenos editores. O sea, que en este caso Ricardo Romero es un gran editor. Yo cuando Ricardo leyó la novela hizo propuestas concretas que atienden a lo formal, que yo las atendí, me parecía que eran súper atinadas y que hicieron crecer muchísimo el texto. Entonces ahí hay un montón de cosas que uno ya no puede ver, está muy cerca para verlo. Entonces, el editor tiene un rol fundamental en el texto, ¿viste? Como cuando uno da clínica de obra, por ejemplo, hay que tomárselo en serio ese laburo porque estás operando sobre un texto que estás influyendo sobre un relato, digamos. Entonces, hay un montón de cosas que terminan ayudando a sacar. Yo sí que este libro tiene mucha investigación de todo tipo. Fui a museos, por ejemplo, fui a mucha literatura de época, archivo de diarios,
museo, por ejemplo, el Museo de los Inmigrantes, para ver cuánto tardaba un vapor en llegar acá, qué vapores llegaban en ese momento acá. Y bueno, y jugar un poco con las noticias de la época. 40 y pico de días eran, ¿no? Sí. Y ese vapor en particular hacía el viaje Inglaterra, Estados Unidos, Buenos Aires. Y es en la fecha que está marcada ahí y demás, sube en Estados Unidos hacia acá Butch Cassidy, o sea, con su... Claro, también hay una referencia a... Hay un nombre, ahora me olvidé, Bonnie and Clyde. Hay un Clyde que no se escribe igual, pero hace referencia, me imagino, a Bonnie and Clyde también. Uno siente como que está así tal cual, es un western criollo, western de estas pampas. Bueno, las respuestas ya están, las que tenía pendiente, pues ya hablaste de Borges, y la otra era sobre... La confección de esto que habías leído, ya lo respondiste. Sí, también. Hay mucho. Recién cuando leía ese fragmentito lo elegí porque... A ver, hay un texto que está en este libro que claramente no es un western, que es Abashai de Di Benedetto. Es un texto sobre un gaucho penitente que tiene una factura maravillosa, que está lejísimo de los géneros. Hay una película, ¿no? Exactamente, pero que la película sí, en su adaptación, es un western. Claro. Pero un claro western. Bueno, ese payador es Santos Vega, el Santos Vega que no sé, narrado por Ascasubi, narrado por Gutiérrez, además, bueno, es Vega que está ahí tirado en la pulpería, abandonado, y lo que narra en ese poema que le faltaron leer 3 versos más, 2 versos más, 2 estrofas más, perdón, lo que hago es narrar a Abashai en verso. O sea, ese poema gauchesco lo escribí yo, trabajando sobre esa intertextualidad. Entonces hay de todo, está mucho en nuestra tradición, pero está así, operada en el marco de una trama que, para quien no sabe, como en No permita que mi sangre se derrame, estaba todo el textos bíblicos y de santería popular, y era absolutamente transparente para el lector. Bueno, acá pasa lo mismo con la literatura de gauchos y de western, y también con la sureña norteamericana, ¿no? Que está en juego también con el personaje de Nancy, que es una negra que conoce a Ethel en el barco y que termina entrando en juego en estos personajes que terminan siendo pistoleras. Es una operación bastante importante, o sea, me parece muy interesante en el sentido de que hoy todo pareciera estar guiado por lo verosímil, por lo biográfico, ¿no? por el dato, ¿no? Viste que todo lo que sea basado en hechos reales, y vos estás yendo hacia la literatura. Bueno, ¿no? Cuando dejás un poco eso y decís, sí, es un libro que habla alrededor de los mismos libros. Sí, ¿no? sí. Resultado de libros. También, sí, pues es un texto tremendamente realista. A ver, ahí vos recién decías la palabra verosímil. Yo creo que el texto es absolutamente verosímil porque hacia adentro del mundo propio del libro, claro, esas cosas juegan. Ahora, si alguien viene a leerlo con la historia en la mano, y bueno, no sé, es un mal lector de ficción. Así no fue, ¿no? Así claro, no es esa la discusión acá. La propuesta está por otro lugar. Es como discutirle, no sé, estás viendo una película de un género que te propone que se cagan a tiros y mueren siempre los malos, bueno, pero no le pegan ningún tiro a este, y bueno, y tu amigo, claro, anda a ver un documental de guerra. Que no se le acaban mal las balas, ¿viste? Sí, bueno, y también te produce algo que me parece interesante, que un poco hablábamos antes, que hay 4 personajes femeninos que son víctimas de la sociedad de ese tiempo, una sociedad súper machista donde la mujer no ni pincha ni corta, donde es comercializada para satisfacción de los hombres, y sin embargo logran salir de ahí y se transforman en heroínas, que es un poco, uno dice, bueno, ¿habrá existido una mujer así? No sé si habrá existido, quizás sí, quizás no, probablemente no, pero sí a partir de este libro es probable que muchas mujeres lo lean y digan, bueno, también no podemos parar de mano y cagarlo a tiros al opresor, como me acuerdo en la película esta Diango, por ejemplo, que terminaba con el esclavo matando a todos. Bueno, de alguna manera es eso, ¿no? Es reformular la historia para que haya una nueva historia posible. Sí, la idea de que lo subalterno tome el centro, ¿viste? O sea, me parece que, bueno, la literatura negra para mí tiene ese rol, entre comillas, si se puede decir que hay un rol, ¿no? A mí me gusta esa idea de jugar con los personajes marginados y que a partir de, incluso con sus propias lenguas o con las lenguas que la literatura les construye, mejor dicho, poder entrar ahí a operar sobre la idea de poder, pensar al Estado de otra manera. Yo creo que cuando hablamos de, bueno, volviendo un poco a lo de Borges, ¿no? Y pensando en las diferentes formas de apropiación y reescritura que tuvo el Martín Fierro a lo largo de nuestra historia, pienso en Borges no solo con El fin, donde decide matar a Martín Fierro,
sino también pienso en biografía de Tadeo Isidoro Cruz, donde le pone nombre a Cruz. O sea, Tadeo Isidoro se llama Tadeo Isidoro porque Borges lo bautiza así. Después pensando en Coan y su apropiación en el cuento del amor, que es una apropiación que está emparentadísima con la literatura gay, digamos, ¿no? O sea, que ahí aparece Lamborghini, aparece Aira, aparece, bueno, hay mucho en juego ahí. Y aparece también un chiste que a la vez es un análisis político muy interesante, cuando los personajes en ese cuento en prosa dialogan en verso octosilábico. Entonces Coan dice, lo que está diciendo Coan ahí, che, loco, todo bien, pero los gauchos, esta es la forma que se interpretó que las clases subalternas ingresaran a la ley, cómo se los puso en la literatura, que no necesariamente sus voces son estas, digamos, ¿no? Entonces ahí hay algo de cómo las voces ingresan a la literatura. Después, no sé, Oscar Fariña con el guacho Martín Fierro, Gaby Cabezón Cámara con este texto maravillosísimo, ahora tan cuestionado por la ignorancia absoluta y supina del gobierno de la China Iron, que es una utopía en La Pampa, ¿no? En una Pampa que Sarmiento decidió... Es una cosa descomunal ese texto. Claro, pero es apabullante de lo bueno que es. Interesantísimo, porque aparte, en el momento en el que el gobierno estaba votando en la ONU contra las leyes de los pueblos indígenas, único en el mundo votando en contra de esto, cuestionaban un texto que viene particularmente a pensar la Pampa de otra forma, ¿no? Es interesante también cómo la literatura termina siendo espejo de los discursos que quieren ocultar, que quieren tapar, que quieren... lo mismo con el tema del lenguaje, ¿no? Cuando dicen periodistas mainstream diciendo que un texto que no puede ser literatura un texto que diga la palabra pija. Bueno, discutámoslo. Discutamos qué idea de literatura tenés. Y te dicen, habiendo cosas tan lindas como Sábato, ¿no? El Sábato narra un femicidio en el túnel y lo leíamos en la escuela. Claro. Y el tipo había matado a la mujer porque tenía una crisis existencial. Claro. Pero bueno, mato a la mina que vio mi cuadro. Pero aparte es interesante discutir esta idea. Bueno, ¿por qué creer que la literatura tiene un lenguaje? Claro, ¿Y cuál es el lenguaje de la literatura entonces? ¿El que vos decís? ¿Nunca te dijeron tenés que escribir de cosas lindas? ¿Por qué no escribís cosas lindas? Es como, bueno, hay todo, es toda una posición frente a qué tiene que ser la literatura y en todo caso qué tiene que ser un lector. Nos visita Juan Carrá, autor de 4 caballos negros, novela que publicó Esquilina, que se consigue en absolutamente todas las librerías del universo, o por lo menos la del país, o por lo menos de la provincia, o por lo menos en internet la van a encontrar seguro, y se lo llevan a su casa y lo tienen. Las dos últimas. Primero, el tema del lenguaje, ¿no? Recién hablaste del lenguaje, sí. Hay un tratamiento, hay muchas palabras, ¿no? Por ejemplo, yo antes jodía con los verbos compuestos. Cuando uno escribe de campo, ya no fue, ha ido. Ha ido, ¿no? ¿Cómo trabajaste eso? ¿Fuiste sintiendo, escuchando las voces en tu cabeza? ¿Tomaste también de otros libros? Sí, que eso es la literatura de la época, ¿no? Uh-huh. Y después el texto tiene un narrador que es como una especie de cronista flaner que se mete a la pampa a buscar a estas mujeres, y es un texto medio frenético, narrado de manera... como el tipo encerrado en una habitación, como se escribió el Fierro, ¿no? O sea, Hernández encerrado en un hotel escribiéndolo medio frenéticamente. Bueno, un poco así, el tipo escribiendo esta crónica de estas mujeres a las que no puede encontrar por la pampa. Y bueno, sí, trabajé mucho en la búsqueda de que sonara como un texto que estuviera corrido de la época, pero que a la vez fuese un texto que pudiera ser leído hoy. Hay un punto de equilibrio ahí. Claro, que no fuera tan que no estuviese. Es un trabajo difícil porque no hay que caer ni en la parodia, ni en la desaparición total del tono. Yo no quería, digamos, tampoco que el texto se corriera de lo que quería contar, que es un western. Yo quiero que es un western que se lea hoy. Y que incluso me interesa un montón que un pibe o una piba que le guste la cuestión más de acción y además lea acá y pueda después en todo caso discutir y pensar y qué sé yo, de todas estas cosas más sesudas que nos estamos ahora contando entre nosotros, pero que en realidad lo que hay es una novela de amor, es una novela es un melodrama, hay de todo, es como un culebronazo. De todo, entre la novela criminal norteamericana de Hammett y Jim Thompson, la tradición gauchesca de Fierro, Moreira, Santos Vega y un western pulp, entre el ritmo incesante del follín aventurero y el pulso melancólico del cronista que escribe maniáticamente antes de que todo desaparezca. Así dice Ricardo Romero sobre 4 caballos negros y termina poniéndote ahí, dice que estás en la lista
No, a ver cómo dice, no la lista. Sí, como es el grupo de escritores que encabezan ni más ni menos que Rodolfo Walsh. Se refiere a esto que hablamos antes también, que Walsh era periodista también, sí. ¿no? Manejaba los dos. ¿Quién es hoy Rodolfo Walsh en nuestro país? En esta Argentina de hoy, ¿no? ¿Qué sentís qué lugar ocupa la Rodolfo Walsh? Qué pregunta. Yo creo que es complejo porque no hay alguien que hoy está haciendo investigación periodística del calibre que hacía Walsh, ¿no? O sea, que hay algo que se ha perdido de ese tipo de profundidad de la búsqueda del periodismo. No quiero decir que no haya buenos periodistas, que es otra cosa, no. Pero me parece que lo que Walsh hacía, esa búsqueda de confrontar el poder cuando el poder efectivamente estaba ahí, ¿no? Enfervorizado, no creo que haya. Sí creo que Walsh ha dejado como un legado y una enseñanza, que es esto de cómo saber narrar historias complejas, historias duras, historias de compromiso con lo social, con lo político. Me parece que muchos intentamos recuperar algo de él. Y después, bueno, nada, a mí personalmente yo creo que Walsh es inalcanzable, ¿no? Pero como son inalcanzables otros escritores que considero que son los que a mí personalmente forman mi panteón propio, pero nada, creo que aparte, sobre todo, Walsh fue una persona que le puso muchísimo el cuerpo a la política, que tuvo una transformación extraordinaria en su vida, como Westergel, digamos, lo mismo, y que tiene que ver con una época, ¿no? Este paso de un nacionalismo conservador a ser parte de organizaciones de izquierda revolucionarias, y a dar la vida por la revolución, por los más pobres, por lo que fuere, ¿no? Así que nada, yo considero que no hay hoy un Walsh, y ojalá haya muchos más Walsh. Entre Walsh, Borges y Roberto Art, por ahí anda esta novela, entre muchos otros, 4 caballos negros, esta gran novela de Juan Carrá, que nos vuelve a engalanar con otro hermoso texto. Juan, muchísimas gracias. Por favor, chicos, por esta visita. ¿Dónde te seguimos en las redes? @Juan Carrá en todas. Juan Carrá en todas las redes, ahí lo pueden encontrar, escribirle cuando lean la novela, le pueden hacer un comentario, subir stories y todo eso. 4 caballos negros, editó Aquilina. Gracias, Juan, hasta la próxima. No, por favor.